Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo webinar del Centro Español del Césped, el CENEC. Hoy tenemos, gracias a nuestra empresa colaboradora, Semilla Fitó, y a Josep Sirera, su director de Áreas Verdes, tenemos con nosotros tanto a Vicente Alpuente, del Villarreal Club de Fútbol, como a Carlos Venegas, del Sevilla Fútbol Club. Nos van a hablar sobre la transición de la especie C4 a C3 en campos de fútbol, bueno, relacionada con toda la experiencia que ya acumulan en campos de la Liga Española. Así que nada, buenas tardes a todos, Josep, Carlos, Vicente, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, Vicente, cuando quieras, comenzamos con tu exposición. Buenas tardes a todos, agradecido por la invitación, tanto a vosotros como a Semillas Fitó, y voy a explicar un poco pues mi experiencia en el tema que hoy nos atañe en este webinar. Primero quería explicaros pues mi experiencia y mi currículum. Estoy 14 años ya en el Villarreal, como director de instalaciones y mantenimiento, y también como growth manager, todos terrenos de juego. Realmente he sido entrenador de fútbol también y mi anterior trabajo es gestor de instalaciones deportivas. Educación experto en césped, técnico superior en fútbol, entrenador nacional, también es jugador de fútbol, gestor de instalaciones deportivas en mi anterior trabajo, superior en administración comercial en mis estudios. Quería explicaros un poco pues lo que deportiva que tenemos, aparte de la primera, como la que veis, tenemos otra ciudad deportiva. Esta es la donde se trabaja todo el grueso del fútbol, una superficie de 90 metros cuadrados. Instalaciones, tenemos los edificios, como veis en la fotografía, de oficinas, en la parte izquierda, la residencia de jugadores. En los dos primeros pisos están todos los chicos, tenemos unos 100, y la planta de arriba es el hotel de nueva construcción para el primer equipo, para concentraciones antes de los partidos. Los vestuarios, tenemos 2 edificios y 4 gimnasios, 2 del primer equipo, 1 del segundo equipo y el base. Los terrenos de juego que está compuesta esta ciudad deportiva, ahora mismo ha ido creciendo y en estos momentos tenemos 10 campos de fútbol. De ellos, como veis, el campo número 2, el Ministari, que tiene una capacidad de 4.000 personas, todos sentados, está compuesto de un césped híbrido cosido con variedades de césped de Poa pratensis y de Lolium perenne. En Poa tenemos 2-3 variedades y en Lolium de 3 a 4, dependiendo del año. El campo 1 y 3, que son los de entrenamiento del primer equipo, son los céspedes en los cuales tenemos la variedad de Bermuda y Lolium perenne, en la cual le vamos a explicar el tema que hoy nos atañe en este webinar de la transición de las C3 a C4, o de C4 a C3, perdón. El campo número 9 y 10 es unos campos que hemos construido este año, tienen apenas 3 meses, son de entrenamiento para el segundo y tercer equipo que tenemos y son 2 campos de césped natural de la variedad de Paspalum vaginatum. Es un reto nuevo para los campos de fútbol, que hoy en día en España solo hay 2 en Tenerife, tengo entendido. En fútbol no existe ninguno, sí que hay en campos de golf, y vamos a ver cómo funcionan estas variedades para este clima que tenemos tan mediterráneo, tanta calor y humedad. Y el resto de campos son 5 campos de entrenamiento para todo el fútbol base, que son de césped artificial. Esta presentación es todo lo que es la ciudad deportiva y ahora pasamos ya a meternos en los campos en los cuales hacemos la transición de las variedades C3 a C4, de la Bermuda al Lolium perenne. El campo número 1 de entrenamiento del primer equipo tiene unas medidas de 125 por 72, en la cual tenemos un campo de juego y una parte anexa donde hacen ejercicios y en estos momentos estamos haciendo un gimnasio, otro gimnasio para el primer equipo. Los perfiles son 9 metros cuadrados, está construido sobre un perfil de drenaje de gravas de varias granulometrías
con mezclas de arena, con 80% de arena de sílice, de nanometría tipo USGA, y el 15% materia orgánica y el 5% zeolitas y otras enmiendas orgánicas. En Bermuda, este campo lo fuimos hace 3 años. Bueno, fue una renovación porque antiguamente era Poaprotensis y Lolium perenne, y decidimos por el tema del clima pasarnos a la Bermuda por el tema de la climatología que tenemos en esta zona mediterránea por altas temperaturas, humedades, en las cuales en verano sufríamos mucho con las variedades C3. Entonces optamos por hacer una transición. Debido al corto tiempo, desde terminar la temporada al inicio, no habíamos para el tema de resiembra. Entonces optamos por hacerlo con tepe. Sobre la superficie que tenemos, como os he explicado antes, hicimos un tepe de Bermuda 419, ¿vale? El primer año, y en 15 días ya estábamos en pretemporada y jugando. Y luego esta variedad la tenemos desde junio a septiembre. En septiembre hacemos la transición, que ahora os explicaré un poco más detallada. Os hago un breve resumen para que veáis todos los trabajos que hacemos y características que utilizamos en este campo. Y luego pasamos a una transición del Lolium perenne desde octubre a mayo. La utilización de este campo de 12 a 15 horas aproximadamente a la semana. Después de cada entrenamiento pues, se reparamos huella o pasamos al terreno de juego. Los cortes de estos campos, pues de 3 a 4 veces por semana, también dependiendo de la necesidad. Reacciones con vertidrain o con speaking, también una vez al mes, cada 15 días, también dependiendo del terreno de juego, de su comportamiento y de las necesidades. Las resiembras de transición de inicio de temporada es en septiembre, comentamos, hacemos con Lolium perenne unos 400 kilos, toda superficie de 1.000 metros, que corresponde más o menos de 40, 45, 50 gramos metro cuadrado, con 54 toneladas de sílice, de la misma granometría y características del sustrato que tenemos debajo. La fertilización de este campo es una fertilización orgánica cada 15 días, acompañada también cada 15 días de una fertilización foliar, según las necesidades que va requiriendo cada cultivo, depende de Bermuda o Ryegrass, según se encuentre establecido. Solemos hacer tratamientos muy preventivos, siempre preveniendo todo el tema de enfermedades con microorganismos beneficiosos, más o menos una vez al mes. Y los riegos, dependiendo de la temporada, pues vamos según las condiciones de evapotranspiración del césped y vamos viendo también las necesidades del terreno de juego, acompañados con equipos de medida como el POGO y estaciones meteorológicas. Ya pasamos a la estrategia del método de overseeding de los terrenos de juego de Bermuda para convertirlos a ryegrass. Nosotros, como os comenté, hace 3 años comenzamos con este cultivo y este campo, este que estáis viendo en la pantalla, optamos por una opción de overseeding más temprano por la necesidad del terreno, y el equipo pues no nos dejaba prácticamente ventana. Entonces, claro, era un handicap muy difícil. Al final optaron por dejarnos el campo 3 semanas y lo pudimos hacer a final por el 2021, y en el cual, pues claro, también dependiendo de las temperaturas, aún eran altas y también de enfermedades, pero teníamos que hacerlo sí o sí porque si no, no había ventana para hacer la transición. 3 semanas antes empezamos ya a hacer una disminución en los abonados de nitrógeno, recortando el nitrógeno para ya parar un poco la Bermuda. Y 2 semanas antes ya hicimos ya un reductor de crecimiento con Primo para
ir parando la bermuda. 2 días antes de hacer el overseeding, volvimos a repetir el tratamiento de primo para ya dejarla ya parada lo máximo posible, y ya pues 2 días después empezamos con las tareas de Verticut en 4 direcciones, largo, ancho y 2 diagonales, para dejar prácticamente la bermuda prácticamente parada y dejar espacio a la nueva semilla que vamos a sembrar. Después del Verticut, hicimos el tema del pinchado descompactado con pincho sólido, Vertidrain, un pincho de 19 pulgadas a una profundidad de unos 20 centímetros para descompactar toda la superficie. Y inmediatamente después comenzamos con el recebo de toda la superficie con 2 camiones, 54 toneladas de arena de geometría que teníamos debajo. Luego hicimos la resiembra, como os comentaba, de 450 kilos de Erolium perenne de 2 variedades. Las especies que solemos usar, hemos probado varias, Multiflorum y perenne, entonces nos gusta mucho el color oscuro y el tema de las variedades buenas también, para darle una calidad al terreno de juego. Para el equipo que juega, el primer equipo, pues necesitamos una buena variedad, un buen color al estadio. Entonces prácticamente utilizamos las mismas variedades a una dosis de 45 o 50 gramos metro cuadrado. Luego esta resiembra, aquí veis el tema del recebo, en la parte izquierda, la maquinaria, veis la planta prácticamente parada, queda algún resto, pero prácticamente está parada ya con la nueva nacimiento de Erolium, pues ya termina de cubrir todo. Parte derecha, el campo ya preparado. Y en esta nueva fotografía, aquí ya el campo sembrado y ya preparado para la nueva germinación y nueva césped. Esto se hizo en 4 días. Y esta fotografía ya aparece la nueva siembra del terreno de juego a los prácticamente 15 días. A los 7 días prácticamente ya empieza a germinar toda, de 5 a 7 días empieza a germinar toda el Erolium perenne. A los 15 días hacemos el primer corte, que es esta foto. Primer corte, y hacemos ya pues tratamientos para prevenir posibles enfermedades de cuello y de raíz. Esta ya es a los 21 días preparado el terreno de juego para los entrenamientos, como os había comentado antes, el cual ya hemos abonado, hemos tratado y ya el campo lo preparamos para el uso de los entrenamientos. Esta fotografía refleja pues a los 21 días el estado de la transición. Luego en los trabajos de mantenimiento, ya con el Erolium perenne, pues dependiendo de la densidad, pues ya vamos escarificando, pinchando y ya acondicionando el terreno del juego según las condiciones requeridas, los informes que realizamos cada semana de dureza, de amortiguación y todo. Cada 3 meses hacemos en el cual medimos todos los parámetros agronómicos y biomecánicos, en los cuales nos dan una lectura muy buena para saber el comportamiento del césped y del terreno de juego. Y también informes a los entrenadores, jugadores, o más importante, los cuerpos médicos, darles unos datos de dureza, de absorción del golpe y índice de deformación del terreno. Estas tareas, como veis, pues de Verticut, y en el cual proporcionamos una sanidad a la planta y un estado óptimo de la zona radicular. Y aquí ya pues ya el terreno de juego preparado para los entrenamientos y el trabajo del equipo.
esta es la transición que hacemos de las C4 a C3. Este es el otro terreno del juego que anteriormente era del segundo equipo. Ahora, pues a partir de este año ya forma parte del primer equipo, en el cual tendrá dos campos de juego en los cuales podemos alternar y también nos dará más tiempo para poder hacer las transiciones tan dificultosas que teníamos en el campo 1 anterior, como os comentaba. Ahora con este pues nos ayuda un poco más a poder compaginar los dos campos y hacer mejor la transición. Aquí, pues como veis, las características del campo es un campo pues, más reducido, de 99 por 66, perfil es el mismo que el anterior. Hemos buscado siempre en la construcción, cada vez que hemos hecho haciendo campos, buscar siempre la misma composición para que sea unos terrenos de juego idénticos, en la misma composición, las mismas características. El césped también, este campo también por el tema del tiempo y la ventana, tan pocos campos, pues nos da muy poco margen para poder hacer las tareas de siembra. Ahora, pues, en la nueva construcción de los otros dos campos, pues nos libera un poquito más y ahora sí que podemos hacerlo mejor. Este también es igual que el anterior, 100% vermo y luego con la transición al Loli perenne de octubre a mayo, perdón. Hora de utilización de 12-15 horas semanales aproximadamente. Reparación muy importante después de cada entrenamiento. Los cortes también muy frecuentes para dejar el campo en perfectas condiciones, aireaciones una vez al mes. Vamos viendo según las medidas que nos dé el aparato del CLEG en la medida y la dureza. Solemos tener unas medidas entre 60 y 90. La resiembra, la transición, este campo, pues igual. Nos vamos a hacer en septiembre después de hacer el campo número 1, dejamos aquel y aprovechamos para hacer este. Y cuando vuelve a entrar en el 1 es cuando hacemos la transición en este campo. Septiembre, 1 de octubre, más o menos. La fertilización igual, orgánico mineral, buscando unos compuestos orgánicos para la sanidad del suelo y acompañado de foliares según la necesidad. Los tratamientos también seguimos con todos los campos con microorganismos de forma preventiva para mejorar toda la flora del suelo y evitar muchas enfermedades. Y los riegos, pues depende de la temporada y las condiciones, de según la transpiración del césped, pues vamos programando los sistemas de riego. Aquí como veis esta fotografía, las porterías, pues también pues, el tepe que tenemos en las orillas para hacer algún tepeado en las zonas más castigos. Este es el estado del terreno en dos direcciones. Este campo lo hicimos en dos, largo y ancho, para preparar este campo. Igual que en el anterior, no utilizamos ningún herbicida para matar el ryegrass. Aprovechamos dejándole que se seque, dejamos algunos días, unos 6-7 días, dependiendo de lo que vamos viendo, pues, para terminar con el ryegrass y luego sin ningún producto. De momento, los años que estamos nos ha ido bastante bien. Espero pues en el futuro ser igual. Aquí igual, pues el tema del recebado y la resiembra y ya el posterior riego para la germinación en 5 o 7 días. Y ya pues a los 15 días, 3 semanas, ya el terreno de juego presenta las condiciones perfectas para los entrenamientos con la nueva variedad de Lolling de cara a los entrenamientos del primer equipo. Aquí os voy a presentar los nuevos campos que hemos hecho de Paspalum, los campos 9 y 10. Es toda una superficie en la cual caben dos campos de juego y estos campos están a los equipos Felipe y el tercero. Unas medidas de la superficie de 139 por 93,
y en el cual se encuentran dos campos, son más cortos, pero medidas anchas, prácticamente como un terreno de juego reglamentario, de 90 por 68 y 90 por 66. El perfil de sustrato hemos mejorado respecto a los anteriores. Una capa de gravas de varias granulometrías también. Hemos hecho una capa de gravas que son 15 centímetros de gravas y luego una mezcla de arenas, en la arena unos 25 centímetros de arena sílice tipo USGA, con unas enmiendas de 10% de materia orgánica y un 10% de ceolitas, ¿vale? Mezcladas con otros productos de enmiendas orgánicas también para la mejora de la variedad en la cual íbamos a plantar, por ejemplo, tipo algas, microorganismos, microelementos, perdón. Este césped que hemos establecido, debido al tiempo que teníamos en estos terrenos de juego, que nos daba tiempo para poder sembrar, no como los anteriores, sino tenemos que también. Entonces decidimos que por el tiempo que teníamos, a raíz de todo de la pandemia esta que nos está afectando a todos en gran medida, pues podemos coger la construcción de este campo más lentamente y con más comodidad. Y decidimos, en parte mía, pues probar esta variedad pues que me habían hablado mis colegas en el golf y algún colega también en el fútbol, como os había comentado. Y entonces decidí implantar esta variedad por el tema de las transiciones. Al tener los dos campos de Bermuda, dejarme una ventana con esta variedad que se retarda más en la dormancia. Entonces vamos a experimentar a ver lo que podemos aguantarla y hacer la transición después a la C3 o al Lolling, a ver cómo responde. Esta variedad es Paspalum gitano, el Piu Dynasty, de semilla. Lo sembramos a una dosis de siembra de 11 gramos metro cuadrado, piel dorada, en la cual pues el periodo de establecimiento es desde de 1 mes a 2 meses, más o menos. 2 meses para jugar, nos comentaban. Entonces hicimos la resiembra a finales de mayo, hicimos la resiembra y la sorpresa pues es que a los 8 o 9 días empezó a despuntar. Muy buena respuesta, no le faltó agua, no le faltó de nada, calor, tenía unas condiciones no muy lo suficiente buenas como requiere. Teníamos unas temperaturas entre 25 y 27 grados de máximas y mínimas entre 15 y 18. ¿Vale? Entonces, tardamos, ahora lo veréis después, bueno, os explico brevemente los cortes que estamos realizando este campo 2 o 3 veces, pero la idea es de 3 a 4 por semana. Aireaciones y speaking también con cuchillas. Es una de las tareas que le gusta a esta variedad, según tenemos entendido. Orgánico mineral en una proporción de 1:4. Cada 15 días también me ha ayudado con foliares, con algas y microelementos y también con calcio. Y tratamientos con microorganismos también para protegerla. Y riegos también dependiendo de la planta, la temporada y las condiciones. Esta fotografía aquí ya al mes de la siembra es superficie. Como comentaba, nos salió bastante uniforme, algunas zonas en esquinas y algunas zonas de giros y tal, pues le costó un poco más, pero ha ido cubriendo muy satisfactoriamente. Esta fotografía ya es a los 2 meses, 60 días desde la siembra, el aspecto que se ve en el terreno de juego. Y aquí ya son a los 70 días, ya preparado el terreno de juego para el primer entrenamiento
de los equipos filiales. Y vamos a ver pues cómo responde este campo, como os comentaba, y la verdad muy ilusionado en este nuevo proyecto y en las otras variedades de Bermuda y de Ryegrass, pues también estoy muy contento de los 3 años que llevamos con las transiciones. La verdad que cada vez mejor y la verdad muy contento, tanto el equipo de mantenimiento como los técnicos, jugadores y cuerpos médicos. En general todo muy bien. Por mi parte, daros las gracias a todos, agradecer a CENEC como a Fito la oportunidad de acciones en nuestro trabajo y si tenéis alguna pregunta, pues luego ya os responderé lo que mi contacto, mi teléfono, pues si tenéis alguna cosa, contactar conmigo y a vuestra disposición siempre. Muchas gracias y paso la voz a mis compañeros para la siguiente presentación. Gracias. Nada, perfecto, Vicente. Muchísimas gracias por esta presentación llena de datos interesantes, además. Y, por supuesto, enhorabuena a todos los que formáis el club, el equipo de mantenimiento, porque, bueno, es fantástico ver que el trabajo bien hecho, ¿no? Así que, nada, desde aquí nuestra felicitación. Hay preguntas, las dejaremos para el final, ¿vale? Para responderlas todas juntas. Dejamos estos segundos aquí un poco para que la gente tome tus datos, aunque, como sabéis, el seminario se graba y estará en el canal de YouTube del CENEC. Así que vamos a ir pasando la palabra ahora a Carlos Venegas. Hola, Carlos. El audio, Carlos, cuando puedas. ¿También? Ahora, es que hay un poco de problema. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Cuando tú quieras. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir la experiencia. Yo no he hablado ya varias veces sobre Bermuda, transiciones, y bueno, esta es la segunda vez creo que hablo. Ya tuvimos un seminario, un webinar en febrero y ahora este es el que esta es la otra parte que puede completar en cuanto a la gestión de Bermuda, ¿no? Voy a ver si pongo... bueno, ya creo que ya se ve perfectamente, ¿no? La charla es transición de césped de C4 a C3 en campo de fútbol. Tengo el honor de realizar la charla junto con mi compañero y amigo Vicente Alpuente. La verdad que tienen los campos fenomenal y es un reto que él tiene importante allí en la zona del Levante y una de las personas más contrastadas que hay en el césped en España, desde luego. Bueno, los que no me conozcáis, soy Carlos Venegas Gamero, ingeniero técnico agrícola. No tenéis por qué saber quién soy yo, evidentemente. Licenciado en céspedes deportivo, lo hice en la Universidad de Essex, ingeniero en organización industrial, lo he terminado este año y máster en sanidad vegetal. Profesionalmente he sido greenkeeper de varios campos de golf, de construcción y de mantenimiento y ahora llevo en el Sevilla Fútbol Club, pues ahora hacen 14 años en octubre. La verdad que he tenido la suerte de tener bastantes éxitos. Bueno, paso a la presentación en sí. Que es el overseeding. Voy a hablar en esta charla, voy a hablar de la experiencia que he tenido en estos 14 años, porque yo en el Sevilla Fútbol Club siempre he trabajado con Bermuda, ¿no? De hecho, en el campo en primera división lo instalamos en el año 2009, ¿no? En el año 2009 instalamos el CEP y todavía no lo hemos cambiado ni una vez, ¿no? ¿Qué es el overseeding? El proceso de una resiembra de especie de C3 en una C4 que está instaurada, está instalada, y es una estrategia de gestión de césped de clima C3, de clima C3 y C4, de clima cálido y clima frío,
en la cual tú tienes que tener en cuenta el escenario que tú tienes y la gestión, la gestión del mantenimiento de la planta según el escenario que tú tienes, ¿no? Si la tiene la planta de clima cálido o de clima frío. Tú tienes dos escenarios totalmente distintos, como si tú estuvieses en la nieve y en el desierto, ¿no? Por decir así, ¿no? Y la verdad es que tienes que tener la mente muy bien puesta en la especie que estás manejando, ¿vale? Por el que no sepa dónde está Sevilla, Sevilla la verdad que en cada localidad tiene su pros y sus contras, pero Sevilla tiene unos veranos bastante fuertes. Ahora mismo acababa de ver en la estación meteorológica de la ciudad deportiva y hacen 38,7 grados centígrados. Ahora, temperatura sombra, ¿no? Y como veis en Sevilla, pues tiene unos veranos súper calurosos. Los inviernos son suaves, no llega a ser bastante frío. La máxima en invierno, la máxima dentro del mes que suele ser la máxima así mínima es unos 5 grados dentro de los meses más fríos, la máxima y las mínimas rara vez desciende por debajo de los 0 grados, ¿no? Así que yo cuando empecé en el estadio del Sevilla Fútbol Club, empecé en el Sevilla, en el estadio los veranos, la verdad que lo pasamos bastante mal con la C3 y fue la decisión de tener ambos tipos de especies, ¿no? La C3 y la C4. El calendario de overseeding, pues os digo que tienes un calendario de todo el año que te llevas perjudicando o favoreciendo C3 o C4 según sea el tiempo, ¿no? Por ejemplo, de septiembre a octubre vas preparando la resiembra de overseeding, la resiembra de C3 en C4. De octubre a mayo favorece claramente la C3, pero no hace falta hacer mucho más porque la verdad que aunque parezca que es la hierba débil, con el sombreamiento y compite y con la fitoalesina, la verdad que compite bastante bien con la hierba C4. De mayo a junio, la transición en que se elimina la C3, ya sea por medios naturales como por aplicando herbicidas químicos, es complicado. Esa es la parte más complicada porque la verdad que se ve mucha pérdida de planta y la regeneración tarda su tiempo. Y entonces, de mayo a septiembre, todos los meses de verano, lo que intenta es favorecer bastante la C4 con una fertilización importante nitrogenada y con unas operaciones de aireación y sobre todo de recebo bastante continua y exigente para que la hierba bermuda o la Paspalum, en este caso, que no tengo experiencia con él, pero lo está haciendo Vicente, pues se regenere lo antes posible, ¿no? ¿Por qué realizar el overseeding? Pues en primer lugar, nosotros en el mundo de fútbol profesional no hay otra opción, porque aunque aquí en Sevilla las temperaturas cada vez son más altas y el cambio climático es un hecho, pues es verdad que la planta puede entrar en latencia. De hecho, este año pasado no entró en latencia, pero sin embargo no se regenera bien, ¿no? la hierba con las temperaturas que hace en invierno aquí en Sevilla. La resistencia al tráfico, tanto el mantenimiento de maquinaria como la recuperación de las huellas después de los partidos, la recuperación del taqueado después de los partidos, pues con la bermuda que no está en su estado óptimo de crecimiento, de hecho no crece, no está en época de crecimiento activo, pues no se va a recuperar las huellas. Después, evidentemente, hay invasión de malas hierbas, cuando si tú no haces un overseeding en Bermuda en invierno en estas zonas, con nuestra climatología. Una mejora de los drenajes son más eficientes cuando tiene el overseeding. Es una estrategia, para nosotros esto es quizá uno de los puntos más importantes, que en todos estos años no hemos tenido problemas de EPO annua debido a que hemos hecho una transición química y hemos eliminado la hierba C3, ¿no? Completamente. Y la estrategia es relativamente fácil con un químico controlar la poa y después no tienes problema en invierno, puesto que partes de un cultivo totalmente nuevo. Y después la calidad visual para nosotros
lo premia mucho, sobre todo en el momento que estamos en la liga cada vez es más exigente y la calidad visual es bastante importante para los medios de retransmisión. Por lo tanto, nosotros, es más, si tú tienes el campo con parche, eso puede penalizar incluso económicamente a los clubes, ¿no? Entonces, visualmente, el campo tiene que estar al 100%, ¿no? Eso es uno de los aspectos más importantes. La latencia, evidentemente, es una imagen de cómo quedaría la hierba bermuda. Es impensable que nosotros que tengamos ese tipo de la latencia, que tengamos ese tipo de hierba, ese tipo de coloración en un estadio de primera división, ¿vale? Ni siquiera para los entrenamientos. Aquí no existe la opción como un campo de gol de aplicar colorante, la verdad. Pues la invasión de malas hierbas, esto es una fotografía típica de un campo de golf cuando ya la bermuda, la hierba C4 no está en época creciente y empiezan a aparecer malas hierbas. Y la fotografía de la derecha es un campo contaminado con poa annua, que es la mala hierba que realiza más presión en céspedes deportivos y es quizá la más difícil de controlar, puesto que en C3 no ha salido ningún herbicida que de verdad controle la poa annua en posemergencia y creo que tampoco va a salir. La calidad visual, esto es lo más importante. La calidad visual es que el campo se muestre con una calidad visual importante de cara a las televisiones, ¿no? Esto es lo que nosotros perseguimos, es que el campo tenga esta sensación, ¿no? Los contras del overseeding, pues los contras del overseeding, es que incrementa los costes de mantenimiento, evidentemente no solo con el coste de la semilla, que quizá no son de las semillas más caras, las semillas de F4 de Bermuda o de Paspalum son las más caras que hay, ¿no? Hay mayor presión de plagas y enfermedades. Recordemos que la hierba C4 tiene es bastante resistente a la mayoría de las enfermedades y se recupera bastante con las plagas. Tiene menor necesidad hídrica. El reverdecimiento o green up de la hierba sería más tardío, todo lo que tenga overseeding. Se debilita la hierba bermuda. De hecho, en la mayoría de los campos de golf tienen unas estrategias de que cada X años pues dejan la bermuda sin resembrar para que la hierba bermuda no pierda tanta fortaleza. Y aparte que con tanto, si se aplican sulfonilurea, la verdad que al final surgen resistencias a los herbicidas y cada vez la dosis tiene que ser mayor. Incluso hay que cambiar de herbicida, que hay pocos herbicidas que hagan esa función, ¿no? ¿Cuándo realizar el overseeding? Esa es la pregunta del millón para los que gestionamos fútbol, porque si lo realizas muy temprano entra en competencia con la bermuda y existe además una alta presión de enfermedades. Si lo realizas muy temprano, por mucho que tú hagas una estrategia de parar, de regulador de crecimiento, de cortes bajos, de castigar la hierba bermuda, como hace ahora mismo 38 o 40 grados, 42 grados de temperaturas máximas a la sombra, la verdad que tenemos, y la mínima nuestra es de 22 grados, la verdad que tienes poco que hacer, ¿no? Pero hay veces que lo tienes que realizar. Muy tarde, tiene una pobre germinación debido a las bajas temperaturas. Si te coges con un periodo de bajas temperaturas, el overseeding, la hierba de invierno, la verdad que se ralentiza mucho su crecimiento y puedes tener problemas, ¿no? Hay que realizar una buena planificación, de verdad, todos los que estamos en el grupo de la liga, todos los que manejamos un club de la liga de fútbol profesional. Por ejemplo, acabo de tener una conversación con Pedro, ¿no? Estamos en contacto todos para ver las ventanas que podemos hacer la siembra, la sobresiembra y el mantenimiento, ¿no? Y sobre todo la bermuda, tampoco podemos realizar una estrategia que castiguemos demasiado la hierba bermuda y que no dé tiempo a restablecerse, a recuperarse bien, ¿no? Antes de realizar el overseeding, por puesto que vamos a tener mucho más problemas cuando queramos que se restablezca la bermuda cuando termine la temporada, ¿no?
La época ideal para mí del overseeding, y creo que para todos los profesionales, es de cuando la temperatura está entre los 20 y los 10 grados. Recordemos que la hierba bermuda con menos de 15 grados centígrados para el crecimiento, con menos de 10 grados centígrados durante varios días consecutivos decolora, ¿no? La época ideal es cuando la temperatura está a 10 grados centígrados, 10 centímetros de profundidad del suelo, mínimo 20 días antes de la primera helada, si no podemos entrar ya en problemas. Y la época real del overseeding es cuando podemos, ¿no? Siempre buscamos el descanso del parón de selecciones, que es cuando todo el mundo intenta realizar el overseeding, pero con el tiempo, evidentemente, cada vez está cambiando más y cada vez hace calor más tarde, hasta más tarde, ¿no? Ya nos metemos casi aquí en estas latitudes, nos metemos a mitad de noviembre o casi en diciembre, ¿no? Con calor, que no es lo más, no es lo mejor, no es el mejor escenario para el overseeding, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay diferentes escenarios. Este año con el tema del COVID-19, pues, por ejemplo, en Ciudad Deportiva hemos tenido que realizar 2 overseeding con hierba, con C3, ¿no? Y lo hemos tenido que realizar porque no nos ha dado tiempo prácticamente. Vamos a tener 15 días de vacaciones, ya se solapan unos equipos con otros y ya vamos a intentar mantener la hierba C3 aún sabiendo que el año que viene, cuando realicemos la transición hacia verano, vamos a tener un empobrecimiento importante, ¿no? No sé si tendremos que hacer un esquejado, si cambiar de tepe o si un semillado de bermuda o ya veremos qué estrategia seguimos, pero de momento tenemos que ir, hay veces que hay que salvar la temporada, ¿no? ¿Cómo realizar un overseeding? Es un proceso que hace falta una estrategia, una preparación, una ejecución y un mantenimiento. Debemos cambiar perdón, debemos cambiar nuestra mentalidad en el escenario, ya no manejamos C4, ya tenemos que tener la presión de enfermedades alta, ya no hace falta realizar tantas operaciones de verticú y tantas operaciones de aireación superficial y profunda, sino que ya vamos a tener, vamos a estar más inmersos en el mantenimiento de la C3, en las enfermedades, en el corte limpio y en la limpieza del terreno, ¿no? También el problema del overseeding es cuando tú siembras y parece que se creen que a los 7 días, nada más que se ve la semilla emerger en estado de una hoja, se puede pisar. Y ellos no saben que la planta necesita una maduración para que se pueda pisar, ¿no? Se puede pisar, pero con muchos condicionantes, ¿no? No es para realizar entrenamientos de 14 horas a la semana sobre una superficie de lolium en estado de una hoja, por ejemplo, ¿no? La estrategia del overseeding temprano se hace en los sitios donde la C4 no sea letarga o simplemente por estrategia, como en nuestro caso que hemos hecho dos campos de overseeding temprano en agosto, que no es lo más, no es lo ideal. Se eligen otras especies. Ya os digo que nosotros hemos elegido este año Poa pratensis y Lolium perenne. La Poa pratensis tiene el sentido de que es más resistente quizá a algunas enfermedades. Lolium perenne es resistente a otra enfermedad que no es tanto como la Poa pratensis, ¿no? La Poa pratensis no tiene problema de piricularia, que es la gran amenaza del regras. La clave para no tener problemas de piricularia en el estadio, que es la enfermedad número 1 en los estadios españoles y en la que ha obligado a cambiar la mayoría de los céspedes, ¿no? Con un overseeding temprano tenemos una presión altísima de enfermedades y como tengamos resiembras muy densas, la presión es exponencial, por lo tanto se recomienda siempre que las resiembras sean bastante planificadas con una cantidad justa, una dosis justa de semilla, ¿vale? La competencia al principio con la C4 es altísima. Hay veces que incluso haciendo la estrategia con los reguladores y con la bajada brusca de altura de crecimiento y sin nutrir a la planta durante 3 semanas antes, pues no consigues tu propósito, ¿no? El overseeding tardío, el que hemos hablado antes, 20 días con antelación de la primera helada, 20 días como mínimo, ¿no? Siempre, porque como coja la helada con la planta en estado de una hoja, la verdad que puede ser bastante agresivo. El overseeding tardío tiene mucha menos presión de enfermedad,
La verdad que la planta va a tener menos problemas con los riegos, tener en cuenta que el overseeding necesita unos riegos cortos y bastante frecuentes que van a mantener la superficie de la planta totalmente húmeda durante la mayor parte del día, alta humedad, alta temperatura, presión de fúngica de hongo alta, ¿no? La germinación, aunque sea en el overseeding tardío, más lenta, pero después la planta incluso el aislamiento lo hace mejor y la planta se establece mejor, ¿no? Si se alcanzan bajas temperaturas se pueden alargar el proceso, aunque podemos usar mantas térmicas y algún otro tipo de herramientas que nos van a ayudar con el overseeding, ¿no? Ya entramos en el proceso, de 3 a 6 semanas antes reducimos la aplicación de nitrógeno, sobre todo de liberación rápida, nada de nitrógeno. La bermuda, como tenemos la hierba bermuda, nos llevamos todo el verano con aplicaciones frecuentes de nitrógeno, pues justo antes de las 3 semanas antes, pues no se le aplica nada de nitrógeno. El pinchado, el terreno tiene que estar aireado, no significa solo en el proceso de overseeding, sino antes los pinchados son prácticamente semanales. Tenemos ya que ver la estrategia, la lesión de la semilla, la vigorosidad de la bermuda. Hemos dicho que tampoco lo podemos dejar reducir bastante, porque después podemos tener problemas cuando hagamos la transición a verano, que la bermuda haya sufrido bastante, ¿no? Hay una cosa que tenemos que tener cuidado con la aplicación de preemergente con las especies de verano, con la Leucine indica, Echinoclea cruzgali y Digitaria sanguinali, que solemos aplicar un preemergente como pendimetalina o oxadiazón, que son los principales que se usan en hierba bermuda, y de un mes y medio antes o 2 meses antes es mejor para la aplicación de preemergente, puesto que nos puede perjudicar para el overseeding, ¿no? Hasta el ahijado de la planta no se recomienda, pero los preemergentes cuando se realiza el overseeding, hasta que la planta está totalmente establecida, no se recomienda. Y totalmente establecida es a partir de los 3 meses, y está totalmente ahijada la planta, ¿no? 1 o 3 semanas antes del overseeding se sigue sin aplicar liberación rápida, fertilizantes nitrogenados de liberación rápida. Se va reduciendo la altura ciega. Eso es muy normal en calle, pero en fútbol no es muy normal que la planta esté a 10, 12 milímetros. Se va realizando un verticú en 2 direcciones. Se van cruzando los pases de verticú para tener el terreno aireado y que posteriormente sea más fácil y no tengamos que, en el proceso de overseeding en sí, tener que quitar una cantidad de plantas y estresar tantísimo a la hierba bermuda, ¿no? Dejar el terreno bien limpio. Hay muchas estrategias, ya sea con sopladora, con barredora. Aplicar regulador de crecimiento 1 semana antes y el pinchado macizo, algunas operaciones de aireación ya más profunda, como puede ser el pinchado macizo, el slicing, el spiking, en varias direcciones antes hasta el día de la resiembra, ¿no? Esto, entrando ya en el día que ya empezamos a realizar el overseeding, empezamos siempre con una operación de aireación profunda, realizada con pinchado hueco. Nosotros usamos 2 máquinas normalmente. Usamos una máquina de Green y la Vertidrain, dependiendo de cómo veamos el terreno. Si hemos pinchado mucho, pues quizá nos hace falta la Vertidrain, según la dureza, según lo que hayamos pinchado durante el verano, usamos un tipo de máquina u otra. Yo prefiero la Vertidrain con los pinchos de 3/4 de pulgada, que creo que son los que hacen un orificio más amplio, ¿no? Y creo que después vamos haciendo hueco para que después, cuando la semilla que caiga, no tengas problemas en la germinación, ¿no? Esto es lo que sacamos el canuto, la máquina de la Vertidrain, tanto en estadio como en ciudad deportiva. Pasamos la máquina, podemos recoger o con una barredora o con verticú. Preferimos siempre recogerla en este sentido con verticú, aunque ya que vamos a hacer unos 4 pases, pues da igual, los primeros recogen y los terceros más o menos arañan el terreno,
y hacemos un hueco en la C4 para posteriormente depositar la semilla. Esa es la operación fundamental, es que esté el terreno aireado y que haya hueco en la hierba bermuda para que el depositar la semilla contacte totalmente con el suelo, la planta contacte en el suelo y no se efectúen unas falsas germinaciones, que muchas veces, si vosotros dejáis una semilla humedecida delante en vuestra oficina, seguramente germinará simplemente si tiene humedad. Entonces, eso son germinaciones falsas, que no, lo que hace es que la raíz no van a contactar con el suelo, ¿no? Es muy importante que la raíz contacte con el suelo. El recebo en la operación nosotros hacemos tipo sándwich, un recebo fuerte, unas 40 toneladas por hectárea, antes de la siembra y unas 20 después de la siembra. Ya se puede aplicar con una máquina arrastrada por un tractor o simplemente por el accesorio de la recebadora del Progator, hacer una aplicación que sea totalmente homogénea, con pase de cerilla posterior para distribuir bien la arena en la superficie. Y aquí la resiembra, nosotros usamos máquinas manuales en la resiembra. Aquí no se ve, pero usamos también líneas tirantes para que la resiembra sea totalmente exacta, ¿no? Y no perdamos el trabajo. Es bastante laborioso, pero después yo creo que es más agradecido, ¿no? Yo prefiero siempre el early seeding, tanto sea con máquinas manual, en el estadio intercambiamos máquina manual accionada por tractor. También podemos usar la drop seeder, que hay veces pero eso los mínimos pasos son solo para refuerzo. La base siempre el slip seeding, la siembra con cuchilla, porque es cuando la semilla, la verdad, queda insertada en el suelo y la que tiene mayor porcentaje de éxito y de germinación de todas las semillas, ¿no? El early seeding, recordemos, está la otra máquina, en la parte de abajo se ve la otra máquina que va accionada por el tractor. El leasing son cuchillas. Se le puede poner el accesorio de Verticoup previo, lo que pasa que en la siembra, si tú pones el accesorio de Verticoup previo, pues la verdad que genera bastante resto y la verdad que bastante suciedad, y las siembras son menos limpias, ¿no? Yo prefiero realizar un Verticoup y recoger los residuos, y después una siembra con un slicing con las cuchillas, depositarla adentro y que tenga más. Así la semilla queda insertada en el sustrato y después el terreno queda más limpio en sí. Estas son otras opciones. Mi amigo Javi Ferran me ha pasado fotos de Els Golf Club cuando él estaba en Dubái, y ellos es curioso que en los Emiratos Árabes Unidos, con las temperaturas tan altísimas que hacen, así máximas de más de 50 grados, pues resiembren con Lolium para los campeonatos. Ellos resembraban de esta forma, con máquinas con abonadoras manuales, y la verdad que el campo estaba impresionante. Él me contó que a los 2 meses pues ya había ahijado la planta y todo. Con nosotros en nuestras latitudes ayuda mucho a ahijar el tema del frío, como pasa con el trigo, como con otras plantas de del mismo género. Y entonces, pues nada, esto es un dato curioso, pero que esta siembra también no quiere decir que solo sea el early seeding el que más me gusta a mí, pero que los otros métodos salen perfectamente igual en los campos de golf, ¿vale? Las opciones que tenemos nosotros para la elección de semillas son Lolium perenne. Estas son las opciones que doy yo, porque son las que tengo experiencia, ¿vale? Lolium perenne, Lolium multiflorum, Poa pratensis y Poa trivialis. Esos son según las semillas por gramo y las dosis, ¿vale? Yo las dosis de overseeding comencé por unos 90, 100 gramos, y ahora os digo que me aproximo más a los 45 que a los 60, ¿no? La idea del Lolium perenne es pues que es la hierba que nace antes, nace de 5 a 7 días, y el establecimiento es a las 8 semanas. Se supone que es cuando
ya ahijado, ¿vale? Ya le sale el primer hijuelo. Por mi experiencia, de 6 a 8 semanas tarda el Lolium perenne en ahijar en nuestras condiciones, ¿vale? Climatológicas. El Lolium multiflorum, pues la semilla es algo mayor, ¿no? Hay menos semillas por gramo, de 450 a 500. Las dosis de overseeding son parecidas, aunque la germinación es mucho, tienen una antelación de 2 o 3 días. Lolium multiflorum, recordemos que incluso es una buena arma de germinación en invierno, de resiembra en invierno, puesto que hay muchas variedades que germinan incluso con 2 o 3 grados simplemente. El establecimiento también es de 6 a 8 semanas. Las variedades de Lolium multiflorum que yo he visto cada vez se mejoran muchísimo, pero todavía no tienen la calidad del Lolium perenne, según, por lo menos en mi opinión, ¿vale? La Poa pratensis para mí es la hierba más espectacular que hay, siempre me ha gustado mucho cuando he estado en golf, en C3 para mí es la mejor. También tiene mucha presión de enfermedades, es una semilla pequeña de 3.000 a 4.000 semillas por gramo. La dosis de overseeding pueden ser entre 25 y 40. Nosotros, mezclándola con Lolium perenne, hemos hecho 20 gramos de Poa pratensis y 20 gramos de Lolium perenne. La germinación es de 12 a 21 días. Josep me ha dicho que hay una semilla suya, Jambestar creo que es, que germina en 5 días. Y el establecimiento es de 8 a 12 semanas, ¿no? La Poa trivialis hay de 5.000 a 6.000 semillas por gramo, es más pequeña. La dosis de overseeding evidentemente es menor, de 15 a 25 gramos. La experiencia que yo he tenido con Poa trivialis ha sido bastante buena. Y el tiempo de germinación con nuestras condiciones son de 10 a 21 días y el establecimiento de 8 a 12 semanas. De 8 a 12 semanas es que no es que haya germinado la semilla y que se vea más o menos operativo el campo, porque la Poa trivialis con 21 días se han jugado partidos y parecía que estaba el campo espectacular, pero está todavía la planta bastante débil, ¿no? Todavía no está desarrollada. Diferenciando las especies de antes, pues Lolium perenne tiene toda la gama de colores. Hay unos colores verde oscuro bastante impactantes, bastante llamativos. La textura es bastante fina, de 2 o 4 milímetros. La densidad es muy buena. La resistencia al pisoteo es de buena, excelente. La transición a primavera es lenta, porque cada vez los Lolium perenne, las variedades que nosotros usamos de Lolium perenne cada vez son mejores, tienen más calidad y la verdad que cada vez cuesta más. Nosotros hemos intentado expresar Lolium perenne este año con la liga para realizar la transición antes, y a 14 milímetros estaban perfectamente, y los días que no teníamos partido lo bajábamos a 12 milímetros y estaban perfectamente, y es que no había, ya cada vez tienen más calidad, ¿no? La tolerancia a la sombra puede ser de deficiente a buena, y la resistencia a la enfermedad según qué enfermedad le ataque, ¿no? Por ejemplo, para la piricularia es bastante susceptible a la piricularia, que es la principal enfermedad. Sin embargo, con Rhizoctonia no le ocurre como a la Festucarondinácea, que tiene un problema, es bastante susceptible con la Rhizoctonia, ¿no? Quizás es algo más resistente, aunque tampoco, la verdad que a Lolium perenne, que yo sepa, le he visto casi todo tipo de enfermedades. Lolium multiflorum, el color es más claro, pues, ahora cada vez las variedades son más oscuras, la textura siempre es más gruesa, siempre dicen, no, esta nueva variedad es igual que un Lolium perenne, siempre lo diferencia. Recordemos que la lícula es algo más amplia y casi se abraza, ¿no? La densidad es más regular, la resistencia al pisoteo sí es de buena deficiente, la transición a primavera no es media, sino que es rápida, y media quizá es de media rápida podríamos poner. La tolerancia a la sombra no es deficiente, y la resistencia a la enfermedad quizá es más susceptible a la enfermedad que el Lolium perenne inclusive. La Poa pratensis, por lo menos os cuento mi experiencia personal, ¿vale? con el trato de las hierbas. La Poa pratensis es de color más oscuro, debido a su desarrollo rizomatoso. Para mí es la más espectacular. La textura es súper fina, de 1 a 4 milímetros. La densidad es excelente por los rizomas que desarrolla. La resistencia al pisoteo es de buena, excelente, porque los rizomas no paran de
de salir. La transición en primavera es lenta, le pasa como al Lolium perenne, debido a la calidad que tiene. De hecho, hay muchos campos que son de Blue Muda, ¿no? De Blue Muda, que es con Bermuda resembrado con Poa pratensis, a los cuales se estresa la Poa pratensis y vuelve a rebrotar cuando hay temperatura y cuando hay condiciones ambientales pues mejores para la Poa pratensis, ¿no? En verano casi desaparece y después rebrota, ¿no? Y aparte que al ser una poa enmascara más quizás la poa annua que otro tipo de especies, ¿no? La tolerancia a la sombra es buena y la resistencia a enfermedades depende de qué enfermedad le toque. Es resistente a la pedicularia, pero sin embargo tiene problemas de pitium y tiene problemas con enfermedades de raíz, con otro tipo de enfermedades, ¿no? La poa trivial y el color es de claro e intermedio. La textura es muy fina, quizás más fina incluso que el Lolium. La densidad es excelente, la resistencia al pisoteo es buena. Transición a primavera es la más rápida, puesto que se hace automáticamente. La tolerancia a la sombra es buena. Y la resistencia a la enfermedad, yo creo que tiene más enfermedades del resto. Estas son las 4 tipos de especies que yo tengo experiencia y la que puedo hablar de ellas, ¿no? La germinación y el ahijado, recordemos, hablando de ahijado en raigras, ¿no? Vamos a hablar de raigras, que es lo que es más común. Hacer la resiembra, si veis la germinación pues es súper rápida, ahora creo que en 3 o 4 días va a germinar la semilla. En un principio, pues imaginaros ahora se hace un riego cada hora en un campo de fútbol con las temperaturas que tenemos ahora, las máximas de 38, 40 grados, las mínimas de 22 grados, la presión de enfermedades es brutal, ¿no? Recordemos que nosotros tenemos la planta, esto es la planta en estado de una hoja, le va saliendo en la foto de la izquierda, es la planta que le va saliendo ya un hijuelo, ¿no? Eso es aproximadamente a las 6 semanas, a la 6ª semana. La fotografía de en medio es que tiene la planta, ya está bastante bien, bueno, pues ya ha desarrollado varios hijuelos, tiene 3 hijuelos, ¿no? La planta ya va adquiriendo consistencia. Recordemos que cuanto más densidad tenga el Lolium perenne, más tiempo tarda en ahijar. Cuando una planta de Lolium perenne toca en contacto con otra para el ahijado, ¿no? Cuanto más espacio tenga, más ahija la planta. Y esta foto la he sacado esta mañana, la de la derecha, que es una planta, una semilla que cayó al lado de lavandería, y este es el desarrollo que tiene una semilla, señores, sin cortarla, sin hacerle nada, espigado, libre allí, en un trozo de tierra que quedó, y ahora mismo incluso todavía no está totalmente muerta. Pues esa es la macolla que forma una semilla. Por eso la densidad es cuestión de paciencia también y de tener tiempo para realizar la resiembra en los campos, que normalmente no la tenemos, ¿no? En el establecimiento, pues la foto de la esquina superior izquierda con 7 días. La segunda es la primera siega, que queda totalmente marcado, que normalmente lo hacemos a los 15 días. Y aquí ya en la fotografía de la esquina superior derecha es con 21 días, ya le hemos cruzado el pase 2 veces y ya se ve, tiene pinta de estadio de primera división. En los campos de gol, pues la verdad que tiene también bastante, es más o menos lo mismo, se resiembran inclusive los greens, ¿no? Y esto simplemente son fotos bastante bonitas de Els Golf Club que me pasó mi amigo Javier Ferran. El mantenimiento, pues el mantenimiento de raigras, pues una vez que ya hemos cesado, tener en cuenta que con la siembra no hemos aplicado nada de nitrógeno, solo hemos aplicado fósforo y potasio. No, tú aplicando nitrógeno en la siembra, la verdad que lo que has luchado contra el terreno que le has ganado a la bermuda lo pierdes en ese momento, ¿no? Entonces ya a partir de los 21 días empezamos a hacer aplicaciones de nitrógeno por fin. El resto 1,25 gramos metro cuadrado cada semana, resto de nutrientes de forma equilibrada, ¿no? Con tanta presión en enfermedades, no soy partidario de los fungicidas preventivos, pero yo creo que lo estamos aplicando normalmente ahora,
porque las temperaturas, la verdad, y las condiciones son muy propensas para las enfermedades. Nosotros estamos aplicando Azoxystrobin, que además está registrado para césped deportivo aquí en España, Heritage por un litro por hectárea, ¿no? Pues yo creo que da una protección de unos 21 días y abarca bastante, tiene un espectro bastante amplio, si, a no ser que que tengas problemas con Pythium, pero no debe de dar una buena protección. A los 21 días también empezamos con la aplicación de regulador de crecimiento, también que está registrado para césped deportivo. Antes era un producto, ahora lo han cambiado de nombre. Y después también preventivo de nemátodos, que tenemos una alta presión de nemátodos, por lo menos nosotros en los campos del Sevilla Fútbol Club, y creo que en casi todos los de primera edición, y aplicamos preventivo a base de mostaza y sobre todo extracto de ajo, ¿no? Que están dando bastante buenos resultados. Lo que pasa es que las aplicaciones tienen que ser bastante frecuentes, ¿no? Y después ciegas regulares para intentar que aíje lo antes posible. Nosotros lo que vamos buscando no es la germinación, sino el ahijado. Cuando la planta ahijado es de verdad que está establecida y cuando resiste más el paso de los partidos, ¿no? Para que ahijado lo ideal es una buena nutrición, ciegas regulares, y quizá el rulado también aumenta. Hay estudios que con el rulado frecuente pues acelera el ahijamiento del regral, ¿no? Esta es la modelo que seguimos nosotros normalmente, curva de crecimiento potencial. Nos ponemos en el escenario según sea C3 o C4 y son aportaciones, son spoon feeding, y lo vamos realizando la nutrición cada semana a base casi todo de fertirrigación y con una base siempre de abono sólido, ¿no? La presión de patología yo digo que es muy alta. Esto es Colectutricum, podéis ver ahí los acérbulos. Tenemos también presión de piricularia, presión de mucho de Pythium. Con estas temperaturas la verdad que no sabes lo que te puede salir. Tenemos, ya he dicho, aplicaciones en preventivo. Y después tenemos una gran presión de nemátodos, que la verdad que afectan bastante a la calidad visual, y tenemos que hacer extracciones y conteo de nematodos casi semanalmente para ver cuándo sobrepasan el umbral o no que hemos establecido nosotros, cuando los nematodos se nos convierten ya en peligrosos o no. Ya os digo que las aportaciones, hay productos biológicos de extracto de ajo que son totalmente legales, ¿no? Están registrados para campo deportivo, que se pueden aplicar, y si la aplicación es continua dan bastante buenos resultados de control. Bueno, pues yo creo que más o menos he cumplido lo pactado. He hecho unos 30 minutos, más o menos, 30 o 35 minutos. Y nada, muchísimas gracias por estar allí. Gracias, os dejo aquí mi email, el email de mi amigo y colega Vicente, y nada, y pasamos a la ronda de preguntas si queréis. Creo os doy paso a Jorge de todas formas, que es el que está moderando el evento. Vale. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias igualmente por esta presentación llena de datos interesantes. Tanto Josep como Vicente, si queréis, podéis conectar cámaras y micrófonos para esta sesión. Gracias. Perfecto, muy bien. Bien, pues vamos a comenzar con las preguntas. Tenemos varias preguntas por aquí. Las primeras dirigidas a Vicente. Pues tenemos a Juan Rodríguez desde Venezuela. Carlos, disculpa. Si quieres dejar la última diapositiva con los emails. Vale. Así, sí. Ahí. La puedes dejar así si quieres, simplemente. Vale. Va, perfecto. Muchas gracias. Vale. La primera pregunta es de Juan Rodríguez de Venezuela. Preguntaba Vicente, ¿a qué te refieres cuando dices que usáis organismos beneficiosos? Sí, buenas tardes, Juan. Buenas. Organismos beneficiosos aplicamos el tema de tricodermas, bacillus y pseudomonas para combatir hongos y todo el tema de nematodos. También algunos nematodos para combatir otros nematodos. Nematodos, como comentaba Carlos, nematodos malos como Brachychodorus, Heterodera, todos estos que atacan
aparte de ectos como endos. Entonces aplicamos preventivamente durante los periodos, empezamos a partir de febrero, marzo, con aplicación de tricodermas, bacillus, estos microorganismos una vez al mes para intentar cubrir toda esa zona, la zona de las raíces y toda la flora bacteriana para que combatan contra los patógenos, los malos. Una lucha biológica. Como comentaba Carlos, pues cada vez tenemos menos armas para combatir con fungicidas, que cada vez prohíben más. Hay algunos, como ha comentado Cistrobin, pero cada vez tenemos menos, entonces hemos optado por la lucha biológica, intentar llevar un seguimiento e intentar aguantar lo máximo posible, y si ya vemos algo muy peligroso o tal, pues entonces actuamos en un momento puntual, pero siempre evitando el tema de fungicidas y por el tema de que contaminan el suelo y la planta también lo nota. A eso me refería. Entonces, microorganismos en defensa de la lucha contra hongos y plagas de gusanos y el tema de nematodos también, como comentaba Carlos. Cada vez vemos que va aumentando a nivel de campos, tanto en entrenamiento como en estadios, a nivel ya no aquí en España, sino en Europa y en el mundo. Muy bien, perfecto. Os digo también, si alguno que no sea quien responde la pregunta tenéis algo que aportar, lo aportáis en cualquier momento, ¿vale? No hay problema. Nos preguntaba Afonso Meireles de Portugal si podéis hacer un recorrido rápido por los químicos con los que facilitáis la transición, los principales que usáis para la transición. Puedes empezar, Vicente, si quieres. Sí, hola. Nosotros, como he comentado antes en la presentación, no utilizamos ningún químico. Como he comentado, hacemos mucho escarificado, hacemos el parón con regulador de crecimiento, estresamos mucho a la bermuda, la dejamos prácticamente pelada y seca. Le cortamos el agua, por lo menos 7-8 días, y ya comenzamos el proceso de la resiembra. De momento, como he dicho, hemos tenido pero lo hemos superado bastante bien y no hemos tenido ningún problema. Bien. Que siempre hay alguien que se incorpora un poco tarde. Carlos. Pues la verdad que nosotros hay veces que hemos aplicado químicos y veces que no. Pues los que mejor resultado nos han dado a nosotros fueron sulfurón o flazasulfurón. También tienen un efecto contra la leucine, de control de leucine. Y ahora hemos hecho esta última vez, hemos hecho 2 campos con glifosato, dejando la C3, la hierba alta, que hiciese efecto paraguas para que le cayese menos a la hierba bermuda, ¿no? Quizá una estrategia de que la bermuda evidentemente va a rebrotar, porque si tú aplicas, por ejemplo, vas a matar una hierba en bermuda con glifosato, la hierba bermuda va a rebrotar, pero quizá ha salido la verdad bastante bien en la prueba, glifosato al 33% y a 3,5 litros. Nos ha ido bastante bien y creo que también está registrado, que puede ser una importante arma y sobre todo para la resistencia que cogen son las plantas con la sulfonilurea, con las aplicaciones continuas de sulfonilurea. Perfecto. Nos pregunta Mario Carmona de España. Vicente, ¿qué tal el Lolium multiflorum para situaciones de alta demanda de entrenamientos? Hola, Mario. Como comentaba, el Lolium lo hemos probado alguna vez, pero no en la primera resiembra. Antes, en épocas de invierno, para una respuesta rápida en zonas de calentamiento o en zona de portería para cubrir. Pero por regla general siempre perenne antes que el multiflorum. Nos gusta más por el tema del color, como ha comentado Carlos, el campo tenga un excelente color y una
buena presencia. Carlos. Yo el Lolium multiflorum creo que todavía no está perfectamente conseguido. Sí que creo que puede ser una herramienta. Como ha dicho Vicente, hay veces que una resiembra tardía en enero es una herramienta, o en diciembre, o quizás hay que tener cuidado porque puedes tener un defecto, intentarlo mezclar para la reposición de huella y te puede producir un efecto de lunares poco deseado. El Lolium multiflorum cada vez soy más reticente a usarlo en el estadio, en Ciudad Deportiva sí puede ser, pero la verdad que todavía no está conseguido, ni tampoco la textura de la hoja me parece que todavía no ha llegado a la altísima calidad que tiene el Lolium perenne. Perfecto. Aquí nos pregunta Juan, quizá también Josep puedas entrar aquí en la respuesta, no sé, Juan Rodríguez de Venezuela. Allí el clima que tienen, tropical, tienen dos estaciones bien marcadas, lo que llaman calor, o sea, lo que llaman verano con mucho calor y el invierno que tiene muchas lluvias. Y nos pregunta si podréis darle alguna indicación de cuándo es el momento ideal para sembrar, en ese caso. Josep, no te escuchamos, Josep. No, a ver Ahora si... sí, ¿no? Ahora sí, perfecto, sí. Bueno, buenas tardes, buenos días en Venezuela. Yo comentaría que si el clima es muy tropical, entonces, bueno, la estrategia, digamos, del overseeding, digamos, un poco más difícil. Pero, por ejemplo, tenemos la experiencia de Dubái. O sea, Dubái es un clima, en este caso no es tropical, es desértico, pero que son temperaturas muy altas, o sea, y muy difíciles. Y el overseeding tiene éxito. O sea, allí el clima es más seco. O sea, Venezuela sí es más húmedo, digamos, puede haber problemas de enfermedades en la ascencia. De todas maneras, hay que ver según lo tropical que es. Por ejemplo, en el sur de Florida no hacen overseeding. O sea, la temperatura es tan buena, digamos, en invierno, pues que la bermuda crece o las C4 crecen. Entonces, si hay una ventana pequeña, las opciones, digamos, bueno, se puede hacer un Lolium perenne, se puede hacer un Lolium multiflorum también, aunque quizás mejor un Lolium perenne porque es más resistente a enfermedades, y sería, digamos, atrasar la siembra lo máximo posible. Antes Carlos lo ha, digamos, iniciado, este comentario. Las siembras más tardías son más sanas, aunque viene el riesgo del frío. En Venezuela no hay el riesgo del frío. Yo haría dosis normales, no excesivas. Siempre hay que mantener las dosis que se aconsejan en los folletos, en las recomendaciones, digamos, varietales, porque el número de semillas varía muchísimo en una misma especie. O sea, un Lolium perenne, hay variedades que tienen 500 semillas por gramo y otras tienen más de 600. Es una diferencia del 20%. O sea, aplicar las dosis correctas y también tener un poco de suerte. O sea, la nascencia es una mezcla de técnica, climatología y suerte. Si conseguimos que los días, 4 o 5 días que tardan en nacer, las temperaturas han bajado un poco y pues hay menos humedad ambiental, nos libramos del pitium, que es una enfermedad, digamos, mortal en las siembras, tenemos suerte. Y a veces esto no es cuestión de la tecnología ni de la variedad, sino de la suerte. O sea que es un poco todo. Pero en climas tropicales, a cabo, es un poco más complicado porque la humedad ambiental alta afecta negativamente a la semilla, a la germinación, ya que genera más hongos tipo Pythium y parecidos, que son mucho más difíciles de controlar. Si respondo a la pregunta y no sé si Carlos o Vicente podéis hacer algún comentario más práctico de vuestra experiencia. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Está el tema, no tengo nada que añadir, vamos, está totalmente de acuerdo. Perfecto. ¿Algo, Vicente? Sí, lo mismo. Está perfectamente explicado. Nos pilla lejos el clima tropical siempre. Con muchas vacaciones. Fernando Toribio, de España, que nos pregunta qué siembra, con qué habéis hecho la siembra de esos campos y también a la vez qué máquina preferís. Si es con discos, si es tipo Speedseed, Vertiseed, Bredo. Vicente. Sí, nosotros, la primera pregunta que has hecho. Sí, la primera es que la siembra, ¿con qué máquina la habéis hecho? Quizás no haya podido ver alguna de las fotos. ¿Y qué máquina preferís también? Quizás, ¿qué tipo de siembra? Si a voleo, si con discos, tal. Sí.
Nosotros hemos hecho varias veces, hemos hecho diferente. La primera vez lo hicimos a voleo, como en la foto que enseñaba Carlos del campo de golf, de Dubái. Y ahora la hacemos con la split sheet, con la de rodillo de púas sobre la arena. También el paspalum, ¿verdad? ¿La siembra del paspalum? No, el paspalum lo hicimos con un Amazon. Con un Amazon. Okay. Un Amazon. Perfecto. Carlos, ¿qué máquina para la siembra o para la resiembra? No, Fernando se habrá quedado en la playa y ha llegado tarde a la charla, pero vamos, se lo he dicho. Sí, bueno, pregunta la siguiente además de que habléis muchas veces, ¿no? Sí. De que acabéis. Sí. Nosotros hemos usado, ahora para Ciudad Deportiva, ya lo he dicho, Poa Pratensis, y la estrategia ha sido evitar la pericularia y quizá más resistencia a las enfermedades. Hemos usado Poa Pratensis con Lolium perenne, 20 gramos y 20 gramos. Con el lead seeding, en pase 10 gramos, 10 gramos, pase cruzado de cada una de ellas. Y en uno de los campos, uno de los pases lo hicimos con la Drosider, ¿no? Eso es lo que le realizamos. A mí, mi máquina favorita es la Lead Seeder, porque yo creo que con el disco, la verdad que hay un mayor porcentaje de éxito, por mi experiencia personal. Las otras las he usado, pero la verdad que me gustan más las Lead Seeder. Perfecto. Bueno, nos pregunta también Fernando Toribio, esta pregunta para Vicente, ¿a qué profundidad queda la semilla de paspalum? Si puede decir aproximada. Sí, buenas tardes. Sí, Fernando, hola. Sí, se quedó muy superficial, no la tapamos mucho. Nos recomendaron que fuera muy superficial y que no la enterráramos mucho. Visto el proceso, después hemos visto que las zonas más enterradas les costó más salir. Salió al final, pero costó más. Y las zonas donde menos salió más rápidamente. Bien. Lo importante es la humedad, mantener la humedad. Claro. Bien, Pablo Peirano de Argentina, que nos pregunta, esta para Carlos, la aireación previa al overseeding, ¿cuántos días antes la haces? Buenas tardes, Pablo. La aireación previa la hacemos el día antes. La verdad que el proceso de overseeding en sí tardamos 2 o 3 días, tampoco es nuestro, aunque prime un día más y un día menos, parece una tontería, pero viene el partido con la presión de los encuentros, sí que es importante hacerla cuanto antes mejor, pero lo más importante es que los procesos los hagamos con calidad. Para responderte, un día antes justo de la siembra, quizás queda posteriormente, una vez que echas la semilla, intentamos empezar con los riegos lo antes posible, un día antes se extrae el canuto y se recoge, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta también Pablo, si habéis tenido alguna vez problemas de acumulación de semillas en los agujeros, una densidad más elevada en los agujeros que en el resto. Vicente. No. Nunca, ¿no? En alguna zona, pero no, nunca, no, porque las dosis son bastante ajustadas. Preferimos más ir con menos dosis y repetir la aplicación, dependiendo de la germinación de la planta. Perfecto. Carlos, ¿algún problema con...? Sí, he tenido problemas en siembra. Una vez, pues, porque la máquina ha tenido una pequeña avería, porque se ha caído semilla, se han caído golpes de semilla, de ahí que cada vez quizás tardamos más, ¿no? Y tengo menos prisa, ¿no? Para realizar todas las operaciones con más calidad. Y no solo en eso, en golf también me ha ocurrido. Y cuando ha caído mucha semilla, la verdad que te duele la cabeza y tiene que hacer una operación manualmente, eliminar para que no tenga apelmazamiento, porque es un escenario de lo más negativo que puedes tener, puesto que es un auténtico foco de enfermedades. Es que tiene toda la pinta, es como si tuviese a los francotiradores en las gradas, ¿no? Entonces, manualmente tienes que quitar la semilla y para aclararlo aquello un poco, ¿no? Vale, genial, gracias. Carlos Lima nos pregunta, para Carlos, sí, Venegas,
Si la resiembra con cuchilla no daña en exceso la bermuda, si es muy habitual. Él dice que ha visto ese problema en campos de golf, el usar resiembra con máquina de cuchilla año tras año, la bermuda la acaba debilitando. ¿Tienes esa experiencia? ¿Has visto eso? Yo he tenido problemas con el lead seeding, pero como he dicho en la presentación, nosotros la anulamos en la parte de Vertical, porque sí, porque es bastante agresivo. Ahí sí que hemos hecho resiembra con Vertical y aparte que después era un trabajo extra que lo teníamos que limpiar, pero sí que han dañado la bermuda para el resto de los otros años y el green up no solo que ha llegado más tarde, sino que cuando hemos intentado ver lo que había debajo era aquello prácticamente un desierto, sí que ha dañado bastante. Pero con cuchilla, el lead seeding, yo creo que la clave está en realizar el corte a una profundidad justa, ¿no? Realizar varios pases y que la semilla quede justamente en contacto con el sustrato. Yo creo que esa es la clave para mí, en mi experiencia, ¿no? Perfecto. Esta para Vicente, de Pablo Peirano, de Argentina. Bueno, allá en Argentina se suelen usar unos 700, 800 kilos de raigras en la primera siembra. Y después, aparte, los refuerzos que van dando. Entonces, le llama mucho la atención que aquí en Europa siempre estemos usando 450 kilos, 500 kilos, más o menos. Si sabéis a qué se puede deber esto, o si tenéis experiencia aportando tanta cantidad de semillas en una primera siembra y si os ha dado problema o no, si tenéis esa experiencia. Vicente. Sí, hola, buenos días. Sí, yo como he comentado es por el tema de la densidad, buscando también el tema de las enfermedades. Sí. Entonces buscamos esa dosis porque siempre vemos que a los 21 días tenemos una cubrición bastante buena. Si vemos que tenemos poca densidad de eso, pues entonces reforzamos con otra resiembra, a lo mejor de 120 o 150 kilos más en una segunda resiembra, pero más tarde, al mes o así. Y prácticamente ya no hacemos ninguna resiembra más. Perfecto. Y nos funciona bastante bien. Bien, gracias. Yo la verdad que empecé resembrando con 1000 kilos. Al principio, los 2 primeros cortes del campo es súper espectacular, pero como he dicho, cada vez vamos intentando ajustar más la dosis. Con muchos kilos nos ha dado muchísimos problemas, muchísimas patologías. Aquí la presión de enfermedad es altísima, como he dicho, y lo que no podemos arriesgarnos a tener apelmazamiento, ¿no? Eso para mí es fundamental, seguir estrictamente y cada vez más escrupulosamente el tema de la calibración de la semilla. Incluso dependiendo del número de semillas, hacemos los pases, haces un pase, vemos lo que gasta, lo vas pesando e intenta hacer un pase real con los botes de la máquina para ver realmente lo que va a gastar. Para mí es fundamentalmente un 60-70% del éxito del overseeding está en la dosis de semilla. Esa, te digo, mi experiencia. Sí. Bueno, por dar el dato, sí. Yo haría un pequeño comentario aquí, digamos, por lo que mi visión, digamos, de varios países y zonas y Groundsman, depende de la preparación del terreno. Por ejemplo, si el terreno está muy bien preparado, la maquinaria es muy buena, la dosis puede ser más baja. Pero a veces no se dan estas circunstancias o hay una presión o la hierba, digamos, está muy densa. Entonces, la gente a veces juega pues para tirar semilla en exceso, que no es lo más conveniente, pero tampoco tiene por qué ser la mala decisión. Siempre la mejor decisión es que lo que eches salga. Pensar que el número de semillas, por ejemplo, de Ololium perenne, que son 500 o 600 por gramo, si tiras 50 gramos por metro cuadrado, tiras muchísima semilla. Si naciera toda, el campo quedaría muy denso. O sea, si tiras 100, ya sería un exceso. Pero por desgracia, en overseeding no nace todo. Entonces, todo depende de la maquinaria, del manejo, de la densidad de la hierba, de las condiciones y hay gente y también de la comodidad que tiene cada uno. Nosotros, por ejemplo, nunca recomendamos que se tire semilla en exceso porque puede provocar el efecto contrario. Pero hay gente que es muy reticente a reducir. Normalmente la gente tira un poco más por estas razones, que técnicamente, digamos, no son a veces justificadas, pero la experiencia personal de cada uno, pues en este caso es un grado. Sí. Yo por puntualizar también, no sé si sirve de ayuda, pero también
como sabéis, en Argentina la mayoría de campos no son de arena, son de tierra. Y después que quizás no tienen o no se tiene tanto acceso a químicos reguladores y quizás se opta por una mayor dosis, pues simplemente para combatir con la bermuda, ¿no? Cuando quizás allí las temperaturas no son las ideales. Ese es mi punto de vista. No sé si será así o no. Antonio Sánchez, estamos terminando ya porque ya vamos por 1 hora y media. Vamos a hacer 2 o 3 preguntas más y terminamos. Antonio Sánchez nos preguntaba si es la primera vez, a Vicente, que tenías esta transición en Paspalum o si has tenido la oportunidad de hacer otra transición. Bueno, buenas tardes. En Paspalum todavía no hemos hecho ninguna transición, como os he comentado. Sí, exacto, hemos hecho la siembra y la verdad que muy contentos con la siembra. Ha habido algún problemilla, pues siempre hay problemas, todo perfecto en la vida no existe. Entonces, pues vamos experimentando en el tema de una enfermedad. Nos cogió algo de Fusarium por el tema de la climatología y los riegos, por el exceso de agua y el calor. Y bien, hicimos un par de tratamientos y la verdad que ha respondido muy bien. La transición ahora en invierno, que vamos a ver, como os he comentado, vamos a intentar retrasar lo máximo posible a ver hasta dónde nos aguanta el Paspalum, y con estas condiciones que cada vez hace menos frío, igual nos llevamos alguna sorpresa y podemos aguantarlo todo el año. El tiempo nos dirá y a ver qué pasa. Muy bien. Nos preguntan también por aquí, Mario Carmona de España, si hacéis alguna aplicación de plaguicida previa a la siembra. Carlos, ¿algún insecticida? Insecticida yo nunca usamos previo, no, nunca. Yo de insecticida siempre post, no, nunca pre. Sí, curativo. Curativo, correcto. Sí. Vicente, ¿alguna aplicación de plaguicida previo a la siembra, a la resiembra? Ay, no se te escucha. A ver si... ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora? Sí. Sí. Como he comentado antes, llevamos el plan de mantenimiento en temas de organismos y el tema de nematodos contra plagas y todo. Empezamos a partir de... Entonces repetimos la aplicación en febrero y luego en julio o así volvemos a repetir. Y ya actuamos, no, digamos, nos ha ido muy bien el tema de nematodos contra plagas. Perfecto. Pues vamos a terminar con una pregunta que es si las zonas de sombra os dan algún problema durante la transición y si es así, si hacéis algo, usáis lámparas, si regáis quizá menos, no sé. Tenéis, ¿qué podéis decir sobre esto? Carlos, si quieres, primero. Está claro que las zonas de sombra son las que más problemas dan. De hecho, cuando se hace una transición, pues las zonas de sombra son las que más problemas dan, tanto para transicionar, tanto con Bermuda, para transicionarlo a Bermuda como para transicionarlo a regras, ¿no? Nosotros contamos nosotros tenemos 3 unidades de lámpara allí en el Sánchez Pizjuán y sí que y sobre todo nuestro estadio es bastante abierto, pero en la parte de Gol Sur sí que tenemos problemas, evidentemente por el tema del movimiento de traslación. Allí nos da la sombra en la parte sur y sí que durante 2 meses pues tenemos bastante sombra y tenemos que tener un apoyo de lámpara que es suficiente, suficiente. Y sí que es verdad que tenemos que tener 2 escenarios, tanto en el estadio interior de Ciudad Deportiva, en el estadio Jesús Nava, como en el Sánchez Pizjuán. Vicente. Sí, es cierto que con las sombras, nosotros en la Ciudad Deportiva no tenemos problema. En el estadio, con las variedades que tenemos de Pau Pratensis y Ryegrass, pues sí, en el tema de las sombras sí que empezamos pronto, casi en septiembre. Prácticamente ya empezamos a sacar las luces, vamos poco a poco a medida que nos va cubriendo la sombra, y la verdad que es lo más, si no tendríamos
una buena calidad en los campos si no tuviéramos la ayuda de las luces en los estadios. Es fundamental, creo yo. Y luego en la ciudad deportiva sí que tenemos algunas unidades más pequeñitas, no tenemos tanta sombra, pero sí que las utilizamos en zonas de porterías y zonas de rondos, zonas donde actúan mucho y nos deterioran el césped para recuperar lo antes posible tanto el lolium como la bermuda. Con las luces LED también que estamos probando en tema de verano para bermuda, pues también nos ayudan por el efecto que nos ayudan por la noche en alguna zona, pero prácticamente es el tema de la luz en las zonas de sombra o zonas de mucho desgaste. Ayuda a recuperar más rápidamente. Perfecto. Muchas gracias. Josep, si quieres aportar algo, quizás nos puedas decir algunas variedades quizás de las más usadas en los campos de la liga o que vayan bien ahora para la transición. Bueno, pues si quieres en 2 minutos, para no cansar y no estropear la presentación, diría que en Lolium perenne, bueno, pues hay variedades de máxima persistencia, que es lo que se busca, y crecimiento lateral, como por ejemplo Rinovo. Hay una nueva que se llama Greenland, que es aún más persistente. Otra que la conocéis, que es Fiesta 4, que utilizan campos importantes de primera división y de segunda también. Luego, una cosa nueva son regresos de color claro. Pensamos que la Poa annua está presente. Hay variedades como Zurich, por ejemplo, que es una variedad muy persistente de crecimiento lateral y color claro, que gusta mucho en Centro Europa. En España gustan colores oscuros, pero que cuando hay Poa annua, los colores claros son los que uniformizan. Y luego están las variedades, digamos, de regresos anuales, que como habéis dicho, tienen un espacio de mejora, pero que dan una solución en invierno. Hay una que se llama Thunder, que va muy bien en invierno, se vegeta muy rápido y tiene un aspecto bueno, luego va perdiendo densidad, pero que también es lo que se busca, o sea, buscas una inmediatez. Y para acabar, pues el tema de las Poas pratensis tiene un gran futuro, porque primero hay variedades muy rápidas, como la Jump Star, hay otras tipo Midnight, que son más densas, y la Poa pratensis tiene la ventaja de que no coge piricularia, que es la enfermedad peor en verano. Entonces, en los campos de fútbol, digamos, empieza a haber un interés en hacer overseedings con Poa pratensis, combinada con Lolium, a veces sola, y hay una gran mejora aquí. Hay también regresos intermedios, que os puedo avanzar de que hay alguno que se está trabajando, híbridos entre perenne y multiflorum, pero no tienen ni la calidad del perenne ni la ventaja de la rapidez del multiflorum, con lo cual es un concepto en constante evolución. Hemos investigado especies nuevas como la Poa bulbosa, que era una especie que se iba con el calor, pero resultaba que provocaba efecto muy negativo en la bermuda, o sea, llegaba a matar a la bermuda, con lo cual, bueno, es un tema muy interesante y un poco, pues, intentamos, digamos, aportar soluciones y a veces, pues, tenemos más éxito, pero decir de que el sector es, en general, muy profesional y que hay una gama muy importante de variedades actualmente, pues, para dar calidad a los estadios de fútbol y se ve. O sea, entre las ventajas, las luces, calefacciones, ventiladores, variedades y, por supuesto, los Grossman, que sois el alma, el cocinero, digamos, todo esto, pues se ha conseguido un gran nivel de estadios. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Vicente, Carlos, Josep, de verdad por compartir toda vuestra experiencia, todos estos datos. Siempre dispuestos a hacerlo de esta manera, sin esperar nada a cambio. Y, por supuesto, también agradecer a Semilla Fitó por seguir apoyando al Centro Español del Césped para que esta información llegue de manera gratuita a todos. Pedir disculpas por las preguntas que no se han podido realizar, ya nos vamos a más de hora y media. Y bueno, agradecer a todos vuestra asistencia. Nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, buenas tardes.